Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. ¿Qué cosas hacemos en nuestra vida? ¿Qué hago desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Cuál es el propósito cuando me levanto? ¿Estoy haciendo cosas y cosas desde la obligación? ¿Cosas que me aportan, me recargan? ¿O estoy haciendo cosas que progresivamente a lo largo del día noto que me van quitando la energía? ¿Estoy en un propósito de obligación o en un propósito de conciencia? Bienvenidos a todos a Perlas del Vacío Radio. Y esta criatura que camina sobre la tierra, esta criatura bípeda, esta criatura humana, este ser humano que habita la tierra, sería como una mezcla, muchas veces pienso que es una mezcla entre robot y conciencia, aunque lo más probable es que lo que realmente seamos es ambas cosas. Somos una entidad biológica operada por una serie de programas que nos llevan a actuar de una determinada manera, pero también somos unas entidades biológicas, sí, pero que además de biológicas contienen algo más profundo, algo que los impulsa desde un lugar que no tiene que ver tanto con esos programas. Así que somos un híbrido. Se me ocurre ahora mismo que vendríamos a ser un híbrido, un experimento maravilloso que camina sobre una conciencia integrada en un universo que se expande sin fin, como es el planeta. Así que el tema a desarrollar hoy era un temita que al principio era como que me parecía que no tenía mucho desarrollo. Sin embargo, vamos a ver que tirando del hilo contiene mucho más de lo que parece en un principio, porque este asunto de las obligaciones, del hacer, del tener que hacer, en el que todos andamos más o menos, y cuidado del que no tiene nada o no siente o no percibe que tiene nada que hacer en esta vida o en este mundo, porque digamos que pierde el propósito, y esto se lleva de una manera muy difícil, ¿no? Nos puede llevar
a problemas de tipo depresión o desmotivación, porque lógicamente el hecho de que estemos aquí sobre el mundo, de que hayamos nacido, tiene un propósito y una finalidad. Lo que pasa que aquí, y esto es lo que quiero, este es el hilo que quiero, esta es la madeja que quiero desembrollar de alguna manera. Vamos a ver hasta dónde llega este desembrollo, porque vemos que en este propósito hay como dos maneras de funcionar que tienen que ver con, digamos, el nivel de conciencia o el nivel de frecuencia en el que la persona esté de alguna manera esté desarrollándose. Hay un nivel que es un nivel como más automático del que ya hemos hablado, del que hablamos casi siempre, porque finalmente estamos hablando de lo mismo, porque finalmente el humano funciona desde unos parámetros que son casi siempre los mismos. Pero vamos hoy a abordarlos desde el asunto del hacer, ¿no? De las actividades, de las obligaciones. Y desde este lugar podemos funcionar, y de hecho venimos funcionando desde un lugar más automático que viene impuesto por, digamos, por un diseño que tiene que ver con el sistema y tiene que ver con lo social. Me refiero a esto de cuál es mi función como, por ejemplo, en lo familiar, en el ámbito familiar, como padre, como madre, como hijo, cómo tengo que funcionar, ¿no? Cómo se supone que tengo que relacionarme en cualquier ámbito de mi vida. Y esto viene, digamos, impuesto de alguna manera de fábrica, por hablar, por decirlo de alguna manera, ¿no? De cómo se supone que tengo que es la manera correcta de relacionarme y de cómo se supone que es la manera correcta de funcionar, como digo, como individuo, ¿no? Y aquí viene, en el paquete, viene una serie de actividades o de actitudes o de cosas que se supone que debo hacer a lo largo del día, ¿no? Para cumplir con ese paquete, con ese diseño, ¿no? Que se supone que tengo que hacer. Y si estamos hablando, por ejemplo, de ser una buena madre, pues en ese paquete viene en ese programita, porque al final es un programa, ¿no? De mi diseño como madre. Si estamos hablando de madre, pues si tengo que cumplir con ese diseño de buena madre, ahí viene un paquete bastante abultado, bastante lleno de obligaciones, que todas las madres sabemos de qué se trata, ¿no? Que me obliga a estar todo el día muy pendiente de esos hijos y de que esos hijos tengan todo lo que necesitan para lo que sea, ¿no? Desde lo más básico. No quiero ahora perderme en algo que todos sabemos de qué se trata, ¿no? Pero el hecho es que, y lo interesante es darme cuenta de que ese paquete de ese programa de buena madre me mantiene en una serie de obligaciones, lo mismo que el paquete de buena trabajadora o buen trabajador o buena hija o buena amiga. Quiero hacer ver que de lo que estoy hablando es de que finalmente las obligaciones, lo que yo hago en mi vida, viene condicionado por todo ese paquete de obligaciones que nos han sido impuestos. Entonces aquí entramos en una dinámica, en una espiral de obligaciones en las que empleamos la mayor parte del tiempo en nuestra vida.
estas obligaciones del programa, del diseño, que están ahí y obedecen a una estructura que finalmente es una estructura social, es una estructura de grupo social, que están ahí para que el sistema funcione como tal. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene el tema, considero interesante, de ir aclarando, ¿no? ¿Qué pasa con esta estructura que en principio fue impuesta de alguna manera, no como una imposición desde el punto de vista de digamos, como una imposición obligatoria per se, ¿no? Sino como como una forma de hacer funcional la estructura para el sistema, es decir, como una forma de hacer que el grupo humano de alguna manera tenga un orden funcional que haga que el sistema y que todos dentro del sistema funcionemos. Pero ¿qué pasa cuando el sistema se vuelve disfuncional? ¿Qué pasa cuando el sistema de alguna manera se vuelve perverso? Y se vuelve perverso porque a lo que me lleva es a cortar de alguna manera la comunicación conmigo mismo. Es decir, que en virtud de que el sistema funcione, yo me obliga a renunciar a que mi propio sistema interno de comunicación me obliga a renunciar a él. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera lo que está pasando, y es lo que vuelve al sistema perverso, es que en esa funcionalidad, en esa obligación, en esas obligaciones que me impone el sistema y que finalmente me impongo a mí misma, estoy renunciando a conectarme con algo de mí mismo, con un aspecto de mí mismo que realmente lo que busca es conectarme con algo que, ¿cómo lo explicaría? Con algo que vuelve mi propio sistema interno funcional y operativo, pero para mí mismo. A ver, esto es un poco contradictorio, pero en realidad no lo es. Si consigo explicarlo, en realidad no es una paradoja. Y como toda paradoja, al final no es en realidad tan paradójico, no es contradictorio, sino que es complementario. Llegado a este punto que parece que no tiene salida, esto es paradójico, vamos a hacer una pausa en la que voy a compartir una canción de Radiohead titulada Creep, y vamos ahí para luego continuar tirando de la madeja hasta empezar a ver con más claridad de qué se trataría todo esto. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special.
but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for much. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. So fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Vemos que los sistemas, aunque en un principio están ahí porque son estructuras que están ahí para permitir que la sociedad funcione, sin embargo, estamos viendo claramente que los sistemas están siendo realmente muy disfuncionales en los últimos tiempos. No están siendo funcionales para la mayoría de la gente y están siendo disfuncionales porque una cosa de la que me daba cuenta ahora mientras un poco hacía un esquema sobre el tema es que los sistemas son estructuras, pero no tienen conciencia. Son estructuras que una vez que se emplean y se implementan quedan rígidas, porque la estructura no tiene conciencia. La conciencia de la estructura la damos los individuos que usamos y utilizamos esa estructura. ¿Y qué es lo que está pasando con las estructuras? Por ejemplo,
estamos viendo que los sistemas están colapsando, ¿no? Y están colapsando porque lo que está pasando es que el individuo ya está demandando a ese sistema otra cosa que no es capaz el sistema, porque está rígido y está desfasado y está, digamos que ya, como digo, ya no ofrece al individuo lo que el individuo está demandando. Y por ejemplo, para explicar un poco esto, en el ámbito de la educación se está implementando el mismo sistema educativo desde hace más de 100 años. Sí, desde hace más de 100 años. Hace más de 100 años, en todo este tiempo, evidentemente y claramente, la sociedad ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Nada tiene que ver una sociedad de hace más de 100 años con la sociedad de ahora. Evidentemente que el sistema educativo es un total y absoluto fracaso, porque está totalmente desfasado y evidentemente es obsoleto. Los niños se aburren profundamente en los colegios, en los institutos y en la universidad, porque se educa. Lo que realmente está pasando con el sistema educativo es que se educa al joven o al niño o a la niña para mantener un sistema que ya está caducado, que ya está obsoleto. Y el niño inconscientemente o el joven se da cuenta de esto. O sea, lo que el joven, el futuro ciudadano adulto, está demandando, necesita no necesita que lo eduquen para sostener un sistema caducado, ¿no? En modo oveja, en modo borrego, porque se le educa para que sostenga eso, algo que ya no tiene nada que ofrecer al individuo. En vez de educar a la persona para que encuentre sus propias respuestas y para que aprenda a preguntarse aquello que necesita saber en este momento, no se le educa para eso, sino se le educa, como digo, en modo borrego, para que siga las directrices de un sistema que está totalmente desfasado. En otro ámbito, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia o la medicina, lo que está pasando es que la estructura científica, las directrices que están siguiendo los científicos, son directrices que ocurre exactamente lo mismo que con el sistema educativo, que están ahí para sostener un sistema caducado, un sistema que ya no tiene respuestas para la sociedad, para el individuo, ¿no? Entonces, trascender este diseño obsoleto y trasnochado no puede el científico, porque el científico está totalmente dependiente y se debe al sistema, porque es ese sistema el que lo va a mantener económicamente, y romper esta estructura supondría perder el apoyo del sistema. Entonces vemos que es una perversión que finalmente lleva al científico, si hablamos o al médico, a no poder salirse de las directrices, porque entonces no se quedaría sin trabajo. Vemos que aquí estamos en un marcador, en un conflicto muy básico, todavía muy básico, en el que nos mantiene este sistema, que es el conflicto de supervivencia. Y si hablamos, por ejemplo, en el ámbito de la política o de los políticos, también vemos que están gobernados por un sistema que realmente quien lo controla son las corporaciones. Estas corporaciones lo que hacen es sostener al político, y estas corporaciones naturalmente lo que les interesa es mantener el sistema funcional, pero funcional para ellos, porque
empezar a generar un sistema que sea funcional para el ciudadano común, lo que provocaría es que estas corporaciones perderían sus privilegios y perderían el control del sistema. Es decir, que empezar a generar un sistema que sea funcional para el ciudadano común va a suponer que quien sostiene el sistema, este sistema obsoleto, pierda sus privilegios y pierda el control. Entonces aquí vemos la perversión del sistema. ¿Y qué hacemos con esto? Naturalmente el sistema no va en su perversión, no está diseñado para la autodestrucción, porque para generar un nuevo sistema, evidentemente que va a ser necesario romper el viejo sistema. Y aquí es donde está el asunto, el tema. Llegado a este punto, que pareciera que es como que no tiene salida, llegamos a un punto, a un callejón sin salida. Aquí es donde tenemos que preguntarnos, el ciudadano común, la gente común, ¿qué hacemos con este sistema perverso? Como todo tiene un peligro, y cuanto más grande es el peligro, más grande es la oportunidad. El potencial que guarda un peligro es directamente proporcional a la oportunidad que esconde. Pero el asunto es cómo abordamos cómo sacamos el jugo a este sistema perverso, ¿no? Y en este punto es que si validamos el peligro, quiere decir que estamos validando, estamos posicionándonos en una actitud quizá de victimismo, de que no hay solución, de que yo no tengo ningún poder. Y en este victimismo, naturalmente, el potencial que vamos a desarrollar es un potencial de víctima. Es un potencial que tiene que ver muy probablemente con el pasado de la herida, ese en el que voy a validar el diseño perverso. Es decir, que como toda víctima voy a desarrollar un potencial que va a incluir el paquete completo de víctima. Y una víctima se siente culpable y como tal necesita castigo y necesita un victimario. Y ese es el potencial que va a tener mi futuro. Eso sería quedarme en modo peligro, validando la perversión del sistema o del diseño. Otra cuestión y otra opción y otra elección que tenemos es la del modo oportunidad. Es darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta y coger la oportunidad de que me brinda esa perversión. Esperar que el sistema o esperar que esas personas que son funcionarios del sistema, esperar que cambien el diseño o el sistema, es lo mismo que esperar que un naranjo me dé manzanas. Eso no va a pasar porque naturalmente el diseño o el sistema no va a permitir que sea destruido. Lo que va a querer y lo que va a intentar por todos los medios es mantenerse. Naturalmente, quienes tenemos de alguna manera no la obligación desde una obligación, sino
quienes tenemos la responsabilidad, quizá es la palabra, la responsabilidad de cambiar eso, de cambiar ese sistema obsoleto y perverso, somos las personas comunes. Aquellas personas, ¿por qué? Porque estamos de alguna manera, mucho más, de alguna manera no, porque somos los que estamos libres del sistema, sí. ¿Por qué? Porque tenemos elección. Porque desde lo particular podemos elegir tomar el peligro o tomar la oportunidad. Y tomar la oportunidad significa darnos cuenta de la perversión del sistema y tomar la elección de cambiar eso, ¿no? De utilizar ese conflicto que me genera el diseño o el sistema para trascenderlo. Entonces vemos que si nos enfocamos en el ahogo que me produce el diseño, lo que voy a validar es ese eterno marcador o esos eternos marcadores tan básicos de supervivencia, ¿no? Pero resulta que el individuo tiene algo, tiene una resonancia, tiene una conciencia, tiene una conexión en su tiempo real y en su espacio con un aspecto que le va a permitir conectar y enlazar con algo que puede sacarlo de esa condición y eso es lo que nos da la libertad que no tiene el diseño ni tienen los funcionarios del diseño. El individuo particular es libre de elegir y en esta libertad de elección es que nos posicionamos eso es lo que nos va a dar la oportunidad de conectar con un aspecto particular, individual, que es soberano. Yo soy soberana de mi elección y en esta soberanía, en esta independencia, voy a poder conectar con un aspecto íntegro de mí mismo. Y en esta integridad, porque aquí tengo que ser muy honesta conmigo misma para poder ver dónde estoy limitada, dónde me está limitando ese sistema que no es más que una limitación interna, porque ya sabemos que todo es una proyección de dentro a fuera y de fuera a adentro, pero aquí tengo la oportunidad de elegir, ¿no? Y esa es mi libertad. Y quizá eso es de lo que se habla cuando hablamos del libre albedrío. Pero el libre albedrío desde una conciencia, ¿no? Desde una consciencia, es darme cuenta dónde estoy y para poder elegir. Y en esta elección, aquí es donde vamos a poder conectar con ese otro aspecto que me va a permitir salir del diseño, salir de la restricción del diseño para poder dar cabida, para poder generar algo nuevo, un diseño nuevo, una estructura nueva que dé respuesta a la demanda de este receptor que ya necesita otras respuestas, otros diseños más amplios, ¿no? Así es como realmente vamos a conseguir que la sociedad, evolucione hacia diseños, estructuras y sistemas más completos, más complejos y podamos salir de esa repetición, ¿no? Que nos mantiene en sociedades que podemos ver ahora todavía bastante en cualquier parte del mundo, que mantienen a la sociedad en un circuito cerrado de repetición, restringido, que finalmente lleva al individuo a situaciones perversas en las que vemos mucho sufrimiento y poca oportunidad de generar conciencia nueva y con ello diseños más
completos, más satisfactorios finalmente, que nos lleven a experiencias que ya no tienen tanto que ver con la obligación y que sin embargo sí tienen que ver con la experimentación del gozo, porque vivir en una sociedad gozosa, en una sociedad en la que lo que hago me produce una satisfacción, una alegría personal, un disfrute, eso quiere decir que muy probablemente esa sociedad está respondiendo realmente, está realmente siendo funcional al individuo en lo particular, en lo personal. Y el gran reto, el gran desafío es que desde esa satisfacción o ese llenarme, ¿no? Eso que hago, esa actividad que por fin me llena, y me llena porque seguramente me está dando la respuesta que a nivel individual y a nivel interno necesito. El reto, como digo, es llevar llevar eso también a lo colectivo, como comunidad humana. Ese es nuestro reto ahora mismo, ¿no? Convertir una sociedad disfuncional porque está obsoleta, convertirlo en una sociedad que sea funcional, que dé finalidad a la sociedad como sociedad, y eso empieza con una responsabilidad, una autorresponsabilidad en lo individual, ¿no? Porque, como digo, es el individuo particular el que se da cuenta de que su vida no funciona y el que, tomando responsabilidad de ello, comunica también a lo de fuera, y empezamos todos a darnos cuenta de esta disfuncionalidad, empezamos a tomar responsabilidad particular y así vamos a irnos responsabilizando también en lo colectivo y empezar a hacer esos cambios colectivos que tanto necesita ahora mismo la sociedad, ¿no? Porque vemos que está colapsando, porque no está dando respuesta a la necesidad real de que la humanidad ahora demanda como humanidad, porque necesitamos algo más, necesitamos algo más. Entonces, como veis, al principio el tema parecía que era un temita pequeño, que lo iba a desarrollar en 10 o 15 minutos, y estamos ya traspasando la media hora, se me agota el tiempo del programa, y solo quiero pasaros esta patata caliente que quema ahora mismo en las manos, porque creo que es un asunto muy importante que todos asumamos esa responsabilidad. Nada más, os dejo con ello, no con la intención de que os queme, pero sí con la intención de que arda algo dentro y que ese ardor, ese fuego, que no es más que un propósito, se convierta en experiencia de vida, ¿no? Porque estamos aquí para ello, para que nuestra experiencia de vida tenga un propósito más allá de lo que el diseño, que siempre los diseños se van a ir quedando obsoletos para que sigamos trascendiendo y sigamos creciendo como conciencia particular y social, ¿no? y colectiva. Nada más, queridos amigos, y como siempre, estamos conectados a través de este y otros medios, estamos unidos y seguimos
seguiremos compartiendo. Un abrazo y hasta el próximo programa.